Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un video que para mí es útil, no sé si para todos, pero bueno, como todos los videos son de interés general, bueno, le puede llegar a servir a alguien, como a alguien no, obviamente, pero a mí me parece bastante útil. Es una carga electrónica, una electronic load, como les suelen decir, que básicamente es un circuito que nos va a servir a nosotros para medir o poner a prueba, mejor dicho, determinados circuitos. Por ejemplo, si nosotros armamos una fuente de alimentación, ya sea lineal o switching o lo que sea, podríamos medir el rendimiento de esta fuente también agregando una carga. Por ejemplo, yo podría agarrar una fuente y ponerle una resistencia de estas cerámicas grandotas que se la pongo directamente a la salida y me dice que, qué sé yo, según la resistencia que tiene y la tensión que le aplico, qué corriente va a pasar, qué potencia, etcétera. Pero si yo quisiese poner, por ejemplo, algo variable, como un potenciómetro, ya tengo el problema de que el potenciómetro no maneja potencia. A pesar de que se llama potenciómetro, no maneja potencia, maneja una corriente muy débil, muy baja. Entonces no podemos meter una gran corriente en un potenciómetro como para usarlo de carga. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es poner un transistor. Por ejemplo, ustedes tienen una fuente, ¿no? PSU, Power Supply Unit, tienen una salida, ¿no? Una salida negativa, una salida positiva. Esto es out, la salida de la fuente. Y bueno, ustedes lo que hacen acá es poner una carga, una RL, una resistencia de carga load. Entonces, si ustedes ponen un valor fijo, bueno, acá va a circular una corriente fija y por una potencia. Ahora, si yo quiero medir una fuente que yo diseño y quiero medirle distintos valores, entonces tengo que cambiar esta resistencia por otra. Primero pongo una de 50 ohm, después pongo una de 30, después pongo una de 10, una de 5 y voy viendo distintas corrientes. No puedo meter un potenciómetro porque lo quemo. Pero puedo reemplazar, por ejemplo, esta RL que tenían recién ahí por ejemplo, lo que viene a ser un transistor, ¿no? Puedo reemplazarlo por esto. Va a circular una corriente también por acá, igual a la que pasaba por otro lado, y esto depende yo cómo polarice este transistor, si voy a hacerlo que sea como un interruptor o si voy a hacerlo que trabaje en la zona lineal. A mí me interesa que trabaje en la zona lineal, porque yo no quiero que esto abra o cierre, si no me hace un cortocircuito en la fuente y no me sirve. Yo lo que quiero es que se mantenga por ahí como para que yo pueda con un potenciómetro de una forma sencilla variar qué tan abierto y cerrado están estas partes del transistor para generar una carga a nuestra fuente. Puede ser fuente o puede ser una batería. Yo podría poner una batería acá y hacer un método de descarga. Poner una carga resistiva, una carga electrónica a mi batería y hacerla descargar. Obviamente, si yo acá pongo, por ejemplo, el ADC de un Arduino, acá le pongo un shunt y le pongo el otro ADC, tengo para medir tensión y corriente, puedo sacar potencia, puedo sacar energía según el tiempo y ahí ya puedo hacer algo mucho más interesante porque de esta manera puedo no solamente meter una carga a una fuente o a un circuito que quiera sobrecargar, sino que aparte puedo medirlo, la tensión, la corriente, la potencia, la energía. Y aparte también con un micro podría controlar qué tanta corriente le hago circular acá mediante algún DAC o alguna salida PWM. Pero bueno, entrando un poco en el transistor, si ustedes entran al datasheet, van a ver un montón de curvas así del transistor que tiene que ver con lo que viene a ser la VGS y la I de drenaje. Pero bueno, lo que a mí me interesa es comentarles que por esta zona el transistor trabaja en una zona lineal. Esta parte es lineal y esta parte ya es saturación o corte. Pero a mí me interesa trabajar en esta parte, lo cual, si yo pongo una VGS, por ejemplo, de 5 volt, le va a corresponder una ID, una corriente de drenaje. Si yo le pongo una de 4 volt, le va a corresponder una corriente de drenaje menor, hasta llegar a una zona de saturación. Obviamente no queremos que sature porque si no se cierra el circuito por completo. Queremos que se mueva por acá, que básicamente es la zona en donde el transistor se calienta. Por eso hay que poner un disipador, hay que ponerle ventiladores y demás.
Usualmente las cargas electrónicas se las hace con un buen ventilador porque calientan, sobre todo si la van a tener por un tiempo prolongado, si van a usarla para descargar baterías y demás, que van a estar un rato, se le pone un ventilador, el sensor de temperatura, para que apague sola, para que no se queme ni nada. Nosotros vamos a usar un operacional, el típico operacional de siempre, donde nosotros tenemos varias configuraciones. En este caso, aunque parezca que estamos trabajando como comparador, en realidad no estamos trabajando como comparador, vamos a trabajar como seguidor o buffer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos como realimentación negativa, la tensión que hay entre la entrada no inversora y la inversora es la misma. O sea, donde B más es igual a B menos, las entradas. Esto es cuando trabajamos como modo seguidor. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá pongo 2 volt en B más, en B menos voy a tener 2 volt, por consiguiente en salida voy a tener 2 volt también. Esto se usa mucho para adaptar impedancias, para adaptar circuitos de un lado para el otro. O sea, no es un aislador, pero adaptamos una impedancia, generamos una alta impedancia de un lado y del otro. Nosotros en este caso, sin entrar tanto en operacionales, lo que vamos a hacer es, en este lugar, acá vamos a agregar un transistor. Entonces vamos a cortar esto y vamos a poner acá lo que viene a ser un transistor. Y vamos a poner esto de este lado. Entonces estamos haciendo un seguidor en donde acá vamos a poner una resistencia y acá vamos a poner la salida de nuestra carga, ¿no? Como teníamos antes. En esta entrada de acá, en la entrada no inversora, vamos a poner una tensión. Tensión que es la que nosotros queremos controlar. Si nosotros ponemos un volt acá, este circuito va a realimentar y a estabilizar hasta que tengamos un volt acá. Y para que tengamos un volt acá, si yo le pongo una resistencia de 1 ohm, un volt sobre 1 ohm es un ampere. Entonces el transistor va a estar estabilizando junto con este operacional. A ver, este conjunto que está acá es un circuito corriente constante. Básicamente es eso, no estamos reinventando la rueda ni nada. Es un circuito de corriente constante, nada más. Pero que trabaja con potencia por tener un MOSFET de potencia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, si ponemos una R de 1 ohm, como es el caso que yo les voy a mostrar, para que sea un número que se pueda calcular fácil. Yo pongo una R de .33 y lo que pase por acá voy a tener que contemplar que está en una R de .33. Ya si tengo un volt acá ya no va a ser un ampere, va a ser mucho más. Entonces me conviene poner un ohm para que todos los cálculos me den redondos. Yo pongo un volt en la entrada no inversora, acá voy a tener un volt, por ende va a circular un ampere. Pongo 2 volt, voy a tener 2 volt acá, por ende va a circular 2 ampere. Y así. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, hasta donde no se queme el MOSFET. Habría que ver el datasheet. ¿Qué corriente máxima nos proporciona el MOSFET trabajando en la curva que yo les mostraba recién, en la zona lineal? Ojo, porque los MOSFET, cuando ustedes agarran un datasheet, el datasheet les dice, qué sé yo, yo estoy usando el IRFZ44N. Ustedes van a ver que en el datasheet dice, no sé, 49 ampere, 30 miliohms, etc. Todo esto es perfecto para condiciones ideales, casi ideales, en donde tenemos el transistor recontra saturado, por eso tiene una resistencia de entre lo que viene a ser la RDS on, se le dice, entre drenaje y fuente, tenemos una resistencia de 0.03 ohms cuando está saturado, y ahí podemos llegar a pasar casi 49 amperes. Está todo bien, pero eso es cuando está trabajando en corte y saturación, no cuando trabaja en zona lineal. Es mucho menor la corriente, así que tengan en cuenta eso, que no es que porque pongan un MOSFET de 49 amperes van a pasar 49 amperes por acá y van a estar haciendo cálculos mágicos por todos lados. Así que eso por un lado. Ahora, el circuito que yo les propongo, que yo tengo puesto acá, básicamente es esto. Yo se lo voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar. Esta es una tierra, acá tenemos la salida, tenemos un ohm, más menos, alimentación, acá tenemos la resistencia de vías, polarización de 10K. Si quieren no se la ponen, yo se la pongo porque me gusta hacer las cosas relativamente bien. Acá tenemos un potenciómetro, tierra, estoy inventando con 10 volt, pero puede ser un poco menos también.
Tenemos 10K, 10K y este pote es de 10K también. ¿Por qué pongo este divisor de 10K? Bueno, porque no quiero tener... si yo no le pongo el divisor, me puedo zarpar con esto. Si lo pongo en la mitad del potenciómetro, voy a tener 5 volt y 5 volt son 5 amperes. Y no me quiero zarpar, entonces le pongo un divisor por 2. Y de esta manera, cuando tengo 5 volt acá tengo 2,5. Pero bueno, eso es a gusto de ustedes. Esto, como estoy usando un LM358, podría estar usando el otro operacional que me trae para hacer un seguidor en esta parte de acá y no acoplar tanto el potenciómetro, pero tampoco me molesta mucho. Con el tester voy a medir la tensión que cae en el shunt, la resistencia de 1 ohm, y esa corriente, esa tensión, perdón, va a ser la corriente, porque como es 1 ohm, lo que yo lea en tensión va a ser equivalente a la corriente. Así que vamos a ver el circuito. Bueno, tengo todo este quilombo por acá. A ver si puedo hacer un poco de zoom. Sacar este papel. Ahí está. Bueno, lo que tenemos acá es un tester. No, bueno, sí, es un tester. Bueno, obviamente mide nada, pero yo tengo alimentado el circuito con 10 volt, como les decía. Y como carga, fíjense en esto que está acá, este cable que tengo acá, va con un pedazo de cobre al drenaje del MOSFET, que es lo que yo tenía recién acá, que es esta parte de acá, esto de acá. Acá le voy a poner una fuente de 5 volt. Una fuente de 5 volt que puede ser una fuente cargadora de celular. Para ver cuánto le sacamos una fuente de celular. Yo lo prendo, no pasa nada porque tengo un potenciómetro básicamente abajo de todo. Pero fíjense, si yo lo empiezo a subir, bueno, ahí empezó. Tenemos, como yo les dije que tenía un ohm de shunt, voy a tener lo mismo en ampere, son 130 miliamperes. Subimos, seguimos subiendo, llevamos a 500 miliamperes, por ejemplo. Bueno, ahí me pasé. Tenemos 500 miliamperes. Tengan en cuenta la potencia de la resistencia, porque 500 miliamperes en un ohm, tengan en cuenta, I al cuadrado por R, 0,5 por 0,5 por 1, esto me da 250 miliwatts, no pasa nada. Pero si yo le pongo, por ejemplo, 2 amperes, 2 por 2, son 4 watts, 2 amperes, lo cual ya esta resistencia es de 5 watts, no nos podemos pasar mucho más de 2 amperes porque le hacemos percha. No sé si se entiende la idea. Yo acá puedo seguir subiendo. Miren cómo voy subiendo acá. 600 miliamperes, 700, 800, 1 ampere. Ya estamos en 1,5 amperes y yo ya pararía un toque porque no quiero romper la resistencia. Pero bueno, básicamente funciona, los circuitos que están dando bien. Obviamente el MOSFET va a calentar porque está en zona activa, la resistencia va a calentar, o sea, va a calentar todo. ¿Qué les puedo decir yo como... Bueno, esto está andando bien, ya les demostré que anda, lo voy a apagar para que no genere calor ni nada. Pero bueno, ¿qué les puedo dar yo como recomendación de esto aparte? Bueno, primero que en vez de poner una resistencia de 1 ohm, si ustedes quieren trabajar con 1 ohm, trabajen con 1 ohm, pero no pongan una resistencia de 1 ohm. Pongan, por ejemplo, varias en paralelo. Qué sé yo. Busquen el valor paralelo que ustedes puedan usar. No sé, si ponen dos resistencias de 5 ohm, no sé de qué valor, a ver, de 2,2 ohm, van a tener 1,1, ¿no? Si las ponen en paralelo. ¿Por qué les digo que hagan esto? Porque al tener más resistencias, por ejemplo, pueden poner 10 de 10 ohm, podrían poner, no de estas de 5 watts, pero sí podrían poner 10 de 10 ohm de las de 2 watts, por ejemplo, y tendrían 20 watts. Pero no es solamente eso, porque ustedes me van a decir, pero 20 watts consigo resistencia de 20 watts cerámica. Sí se consigue, pero lo que sucede es que si ustedes ponen varias resistencias en paralelo, la superficie térmica de la resistencia es mayor. Entonces la disipación térmica es más conveniente en 10 resistencias chiquitas que en una sola grandota. Porque en una sola resistencia grande tiene que enfriarse todo este cuerpo y es el único lugar, el único contacto físico para disipar. Si yo pongo 10 resistencias un poco más chicas,
tengo todo este espacio, una hilera larga así de resistencias para disipar temperatura, lo cual es más eficiente. Eso ténganlo en cuenta. Después el MOSFET, bueno, hay que ver el datasheet, pero hay que tener en cuenta eso. Hay que agregar un ventilador y hay que agregar, yo le agregaría un LM35, por ejemplo, para medir temperatura, y con otro operacional hacer que me abra un relé y me corte toda la carga si yo veo que me zarpo en temperatura, que me pasa, qué sé yo, los 50 grados, los 60 grados, corto. Entonces de esa manera no corremos el riesgo de quemar nuestro circuito. Yo esta carga electrónica la voy a estar armando en protoboard no, en placa experimental, porque realmente la uso, me interesa para las fuentes que voy a ir armando, tener algo con que medir, y les voy a ir mostrando después más videos de esto cuando ya esté más armado, más perfeccionado el circuito y demás, les voy a ir mostrando un poco más. Acá estoy usando un potenciómetro multivueltas de 10 vueltas, que bueno, está bastante bueno. Y aprovecho para comentar que este video está auspiciado por la empresa LCSC de componentes electrónicos. La mayoría de los componentes, no todos, pero la mayoría de los componentes que están viendo acá, los traje de ahí. Es muy barato y ya van a ver una review de cómo comprar, que es bastante sencillo y la verdad que es muy barato, sinceramente. Y llega todo y está todo bien con eso. Así que nada, quería avisar eso nada más, que bueno, ya que está lo uso. Este potenciómetro acá en Argentina es algo privativo, les podría llegar a decir. Pero bueno, afuera lamentablemente es más fácil comprar. ¿Qué va a ser? Pero bueno, yo voy a estar haciendo esto y me animo a decirles que esto lo voy a estar haciendo con un Arduino, porque como les comentaba al principio, le voy a meter los canales ADC para medir tensión y corriente, sacar potencia y energía, y le voy a poner también el control PWM para generar una tensión, como ya lo hemos visto en otros videos, y poder controlar el potenciómetro de forma digital y no con esto. Entonces le agregamos botones o le agregamos un encoder o alguna cosa así más digital y va a quedar mucho más lindo con una pantallita LCD, etcétera. Así que si te gustó el video, si te parece que lo puedes compartir, que le puede servir a otra persona, dale like. Si no te gustó también dale like y nos vemos en el próximo video. Chao.